Buenas tardes hermanos, bienvenidos al servicio en vivo. Les quiero mandar un especial saludo a todos los que se encuentran en Argentina, Chile, también en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Italia, que también nos ven, y aquí en Canadá. Les cuento que ya son 2 meses que nos venimos congregando de esta manera, y a pesar de que estamos separados, en realidad nos hemos estado uniendo en una sola voz para alabar al Señor. Así que yo le invito hoy, hermano, a que usted se una con su familia, a que usted llame a su esposa, sus hijos, para que puedan todos alabar al Señor. Así como dice la palabra de Dios, qué bueno que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí el Señor trae bendición y vida eterna. Así que, hermano, utilice este tiempo para alabar al Señor, para reflexionar en su palabra. También afirmar su devoción, consagrar nuestra devoción a Dios, afianzar su fe. Y agradezcámosle al Señor por todo lo que ha hecho con su trabajo, con su salud, con su familia. En un momento vamos a ver unos anuncios y posteriormente vamos a escuchar la palabra de Dios por medio del pastor Fernando Campo. Bienvenidos. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración ahora empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibbetel.com. La clase de jóvenes se trasladó a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibbetel.com. Nuestra noche de oración ocurre todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. El campamento familiar que estuvo programado para el mes de julio ha sido cancelado. Todas las cuotas de inscripción ya han sido reembolsadas. Cualquier pregunta, escríbanos a finance@ibbetel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por e-transfer. Envíelos a admin@ibbetel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibbetel.com. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, y su palabra dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Oremos, hermanos. Bendito Señor, estamos ante tu presencia para reconocer, Señor, que nuestro gozo no depende de las circunstancias que nos rodean. No depende que todo nos vaya bien.
sino depende que tu Espíritu Santo viva en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos demuestre el poder que tú tienes para resolver cualquier circunstancia que nos rodea. Señor, no confiamos en ti porque las cosas nos van a ir bien, sino que confiamos en ti porque tú prometes que todo, Señor, es para nuestro beneficio. Aún los momentos difíciles, aún las pruebas, aún las dificultades, aún en medio de esa pandemia, Señor, sabemos que tú estás en control de todo. Tu sangre preciosa no ha dejado de perdonar. Tu sangre no ha dejado de salvar. Tu sangre, Señor, se demuestra en nuestras vidas cada día. Cuando tu Espíritu se mueve en nuestros corazones. Cuando el Espíritu, Señor, nos trae la convicción de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así como tu palabra lo ha prometido. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si hemos dudado. Queremos pedirte perdón por los pecados, Señor, que hemos cometido. Porque tu palabra dice que tú, Señor, te plazas que tu pueblo venga ante ti, Señor, con alabanza, Señor, con oración, y también que vengamos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y por eso, Señor, en esta tarde rogamos tu perdón. Rogamos, Señor, que tu gracia nuevamente se haga presente en nuestras vidas. Y que el resto de esta tarde, Señor, el resto de este servicio a ti, sea para gloria y honra tuya solamente. Señor, bendice al predicador que viene ahora. Bendice los cantos, Señor. Bendice, Señor, a todo lo que vamos a hacer. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sigamos con unos cánticos de alabanza al Señor. Fuerte soy cuando espero en el Señor, cuando espero en el Señor. Fuerte soy cuando espero en el Señor, cuando espero en el Señor. Mi Dios es grande y fuerte, en Él por siempre eterno eres tu Señor y nunca cambiarás. El mismo eres ayer, hoy, siempre. Al débil fuerzas tú le das, siempre lo sostendrás y volará las águilas. Fuerte soy cuando espero en el Señor, cuando espero en el Señor. Fuerte soy cuando espero en el Señor, cuando espero en el Señor. Mi Dios es grande y fuerte, en Él por siempre confiaré. Eterno eres tu Señor y nunca cambiarás. El mismo eres ayer, hoy, siempre. Al débil fuerzas tú le das, siempre lo sostendrás y volará como las águilas. Mi Dios es grande y fuerte, en Él por siempre confiaré. Eterno eres tu Señor y nunca
el mismo eres ayer, hoy, siempre. Al débil fuerzas tú le das, siempre lo sostendrás y volará como las águilas. Dios es bueno. Amén. El gozo del Señor es la fuerza que impulsa nuestra vida. El gozo del Señor se demuestra en nuestro ser cada momento, en cada circunstancia, porque no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu Santo que se derrama en nuestras vidas. Por eso nosotros cantamos del gozo del Señor. Únete conmigo esta tarde y dile: el gozo es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Otra vez, el gozo que el Señor ha puesto en mí, dilo conmigo, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Repítelo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso díselo, por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Amén. Qué bueno es poder celebrar juntos una vez más en este Día del Señor. Qué bueno es poder decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra esperanza. Qué bueno es también saber que en medio de toda situación que pasamos, el Señor nos fortalece, el Señor está con nosotros, el Señor camina a nuestro lado. La bendición y la protección del Señor está con nosotros en todo momento. Y todo eso es gracias al poder del Evangelio en el cual nosotros hemos creído. Gracias al poder de la fe que el Señor nos ha dado para que podamos no solamente creer, sino también confiar en el Señor en todo el momento de nuestra vida, mientras estamos de este lado de la eternidad, mientras aguardamos que el Señor nos llame a casa o que el Señor venga por nosotros. Y es un buen tiempo para estar agradecidos al Señor, es un buen tiempo para adorar al Señor, también un buen tiempo para alabar al Señor, quien ha sido bueno en gran manera con todos nosotros.
Y en este domingo vamos a estar concluyendo nuestra serie de 4 estudios que hemos iniciado hace ya un mes aproximadamente, mirando hacia arriba cuando la vida se viene abajo. Es un tema pertinente para nuestros días, en donde en medio de tanta dificultad, en medio de tanta situación, buscamos una salida, buscamos una puerta, buscamos alivio, buscamos la ayuda necesaria. Y así es que vamos a comenzar, vamos a ubicarnos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Y algo que queremos nosotros primeramente debemos recordar es que cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, vamos a descubrir a través de sus páginas la historia de una cantidad de personas que se enfrentaron a situaciones difíciles en la vida. Por ejemplo, Hebreos 11, 35 al 38 nos dice que muchos de ellos por causa de la fe fueron torturados, sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel, a otros los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos fueron pobres, perseguidos, maltratados por la gente. Si hay algo que todos ellos comparten en común, aparte de las situaciones y diferentes problemas que enfrentaron, fue que todas estas personas, todos ellos siguieron adelante sin importar qué. ¿Cómo nosotros podemos seguir hacia adelante en una situación como la que estamos, sin importar qué? ¿Cómo fue que estas personas, de las cuales la Biblia pues son muchas y en la Biblia todas no las menciona, pero cómo hicieron ellos para seguir hacia adelante? Por muy sencillo que pareciera o por muy simplista que suene, sencillamente vamos a darnos cuenta que ellos decidieron confiar en Dios todo el tiempo de su vida. Desde el momento en que entregaron su vida al Señor, tuvieron una confianza y una fe inquebrantable en que al final del día Dios sabía lo que estaba haciendo y que Dios iba a guardarlos en toda situación. Pero esa fe absoluta y esa confianza total en Dios es lo que los llevó a mirar hacia arriba cuando la vida parecía venírseles abajo. Así es que con esto en mente vamos a ubicar a 2 Corintios en sus Biblias, capítulos 4, versículos 7 al 18. Voy a leer ese texto de la Nueva Versión Internacional. Por favor, síganme, no sé qué versión tendrán ustedes. Pero 2 Corintios 4, 7 al 18 dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vean qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno y duradero. 2 Corintios, el capítulo 4 que acabamos de leer, inicia diciéndonos que Dios es bueno y Él nos permite servirle. Por eso, dice Pablo, no nos desanimamos.
Cualquiera diría que Pablo está siendo quizás una persona muy simplista o, como se dice hoy en día, ha entrado en una actitud de negación y no se ha dado cuenta de la realidad que le rodea. Pero Pablo sabía cuán fácil es para nosotros los seres humanos caer en la red del desánimo cuando la vida se viene abajo. ¿Por qué Pablo habla del desánimo? ¿Por qué Pablo no habla de otra cosa, sino que dice que Dios es bueno y nos permite servirle? Por eso no nos desanimamos, porque el desánimo desarma a la persona más valiente. El desánimo vence a la persona más optimista, desorienta a la persona más astuta, pero por sobre todo también el desánimo nos impide avanzar hacia adelante, nos encierra en una situación en donde nos pone como entre la espada y la pared y no nos permite seguir hacia adelante y no nos permite ver el futuro de una manera clara y una manera también que podamos ver con la fe. Así que, sabiendo que la Biblia dice que Dios es bueno y sabiendo que Dios nos ama, ¿cómo nosotros podemos seguir hacia adelante en medio de esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos ver hacia arriba en vez de ver hacia abajo? ¿Cómo podemos fijar nuestra mirada en las cosas de arriba en lugar de las circunstancias que nos rodean? ¿Cómo podemos más bien pedirle al Señor que transforme nuestra vida, que cambie nuestro ser, en lugar de que cambie quizás las circunstancias en que nos encontramos? Por eso estamos en esta tarde estudiando esta carta que Pablo escribe a los Corintios. Por eso es que estamos en el capítulo 4, versículos 7 al 8 de esta carta. En esta carta sabemos, por lo que mismo Pablo nos comparte, que él fue una de las personas que enfrentó todo tipo de situaciones, naufragios, en cárceles, fue azotado, fue apedreado. Una vez, dice Pablo, fue dejado por muerto. En fin, cantidad de situaciones difíciles que este hombre enfrentó. Así que, ¿qué es lo que Pablo va a hacernos a darnos en esta tarde acá? Nos va a compartir 3 consejos, que creo que son consejos pertinentes, que son consejos prácticos para una situación como en la cual en este momento nosotros nos encontramos. Y creo que eso es lo que necesitamos en medio de la búsqueda de respuesta. Lo que necesitamos son consejos sabios, consejos que provengan, en este caso, de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver 3 consejos. Comencemos con el primero. Vamos al versículo 17 de 2 Corintios capítulo 4. Dice el versículo 17, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Lo que Pablo nos está diciendo acá, que el primer consejo, si es que queremos seguir hacia adelante en medio de esta situación, es que tenemos que decidir en cuanto a la meta final de nuestra vida. Pablo es una persona realista respecto a la experiencia de la vida en un mundo caído. En la carta misma que él escribe, Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 20 al 21, Pablo declara algo sorprendente que nos ayuda a entender un poco algunas de las cosas que estamos atravesando, pero también nos da una palabra de esperanza. En el versículo Romanos 8, 20 al 21, Pablo dice que debido al pecado, todo el mundo está confundido. Pero Pablo, lo importante es que dice que aún así, en medio de toda la confusión, en medio de las situaciones que parecen no tener solución, en medio de las interrogantes de la vida, en medio de la incertidumbre, en medio de donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana, Pablo dice que aún así al mundo todavía le queda la esperanza de ser liberado de su destrucción. Por esa razón, en el 2 Corintios, en el versículo 17 del capítulo 4, Pablo va más allá de simplemente la decadencia física, de la decadencia moral y espiritual de este mundo, y Pablo fija su confianza en la meta por excelencia de su vida. Y la meta de Pablo no es mejorar, la meta de Pablo no es no enfermarse, la meta de Pablo no es tener asegurado un buen retiro, una buena jubilación. La meta de la vida de Pablo era la gloria eterna, la gloria del Señor. Por eso dice ahí Pablo que todas las cosas que están pasando, que está atravesando él, todos los sufrimientos, todas esas cosas, cuando se comparan con la gloria eterna, todo eso es pequeño, todo eso es pasajero.
¿Cuál es el problema? El problema es que todavía nosotros estamos aquí de este lado de la eternidad. Y la otra también es que para nosotros poder llegar a la gloria, a la meta de la vida, de nuestra vida, que es la gloria eterna, tenemos que atravesar por el camino de la muerte, tenemos que atravesar por los sufrimientos, porque aquí es donde el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y comienza a desarrollar en nosotros esa confianza, esa fortaleza que necesitamos para servir también de ayuda, de apoyo a las demás personas. En el 2004, una misionera de nombre Karen Watson fue enviada con un equipo para servir en el país de Irak. Una semana después que ella y su equipo llegan al campo misionero, hubo un atentado contra el jeep, el carro que la transportaba de un lugar a otro, y todos, incluyendo esta muchacha Karen, muere ahí. Una semana tenida de haber llegado ahí a Irak. Pero lo que quiero es decirle lo siguiente. El 7 de marzo del año 2004, una semana antes de partir hacia el campo misionero, Karen escribe una carta y parte de esa carta dice lo siguiente, que la voy a leer para ustedes. Esta carta ha de abrirse solamente en caso de que muera. Cuando Dios llama, no hay nada que lamentar. No he sido llamada a un lugar. No he sido llamada a un lugar, escribe ella. He sido llamada para Él. Obedecer era mi meta y el sufrimiento era de esperarse. Su gloria es mi recompensa. Miren la meta de esta muchacha. La meta de ella no era regresar a salvo a su familia. La meta de ella no era ninguna otra cosa, pero dice que la meta de ella era obedecer al Señor. Y la gloria, la recompensa de esa obediencia era la gloria, ver la gloria, contemplar la gloria del Señor. Esto nos trae en este momento a una pregunta importante para nuestra vida, para su vida en particular, y es, ¿cuál es en realidad la meta de su vida? ¿Qué es lo que usted quiere lograr mientras está acá en esta tierra? ¿Cuál es la meta de su vida? Algunos quizás eligen formar una familia, es bueno. Otros tener una buena carrera profesional, eso también es bueno. Otros quieren también tener estabilidad en todo sentido, y eso es bueno, eso es loable. Pero cuando vemos a Pablo, vemos que Pablo eligió como la meta de su vida las cosas de arriba, las cosas que todavía no se ven, las cosas a las cuales nosotros anhelamos un día a ver, palpar con nuestros propios ojos. Pablo elige las cosas que están por encima de todas otras cosas que están acá abajo. Pablo ve hacia arriba, hacia las cosas que no se ven y se desentiende de las cosas que en realidad aquí nosotros estamos o podemos ver. Ahora, por eso Pablo dice que ante esa eterna gloria, ante esa gloria abundante, Pablo dice que toda dificultad y todo sufrimiento es visto como algo pequeño, como algo pasajero, porque todo esto un día tiene que pasar. La Biblia dice que un día va a venir en donde todo esto va a terminar. Jesús mismo lo dice, el cielo y la tierra, todo va a pasar, pero mis palabras, dice el Señor, nunca pasarán. Así es que el punto al que queremos llegar es que hasta que uno no llega a un acuerdo con Dios respecto a la meta de su vida, nunca la vida tendrá sentido, nunca tendrá un motivo por el cual seguir viviendo acá. Porque cuando nuestras metas son las cosas temporales, cuando estas cosas ya no están en existencia, entonces perdemos el norte, perdemos la perspectiva, perdemos el deseo de vivir, perdemos el deseo de seguir hacia adelante. Pero cuando la meta de nuestra vida es la gloria eterna, cuando la meta de nuestra vida es el cielo, la presencia misma de Dios, seguimos hacia adelante porque sabemos que al final del día lo que nos aguarda es la eternidad con el Señor, siempre y cuando hayamos hecho la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. El punto es que muchas veces no nos damos cuenta que el tren de la eternidad es la última parada del tren de la vida y todos tenemos que llegar ahí y todos tenemos que bajar ahí en esa parada. Entonces el primer consejo de Pablo es, en este tiempo en el cual estamos de quietud, estamos más con la familia, no tenemos demasiadas ocupaciones como anteriormente. En este tiempo es bueno que usted escoja cuál es la meta de su vida. O la meta son las cosas de acá, o la meta es las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en su trono. Pasamos a la segunda
al segundo consejo. Versículo 16 del capítulo 4 de 2 Corintios. Dice Pablo, es cierto que nuestro cuerpo envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? En realidad no es nada nuevo. Lo que Pablo está es nuevamente poniéndonos al tanto, o más bien recordándonos que tenemos que aceptar la imperfección de la vida. Esta vida no es perfecta. No es una vida en donde todo, aquí no podemos nunca nosotros estar completos. Siempre nos va a faltar algo. Pablo no solamente tiene la mirada fija en la eternidad, en las cosas de arriba. Pablo también tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Pablo entiende que la vida de este lado de la eternidad es todo menos perfecta. El hecho que Pablo está hablando del cuerpo físico, eso nos da a entender en realidad que no importa cuánto nosotros nos cuidemos, no importa cuánta dieta guardemos, cuánto ejercicio nosotros hagamos, eventualmente el cuerpo, como una forma natural, envejece, se debilita, se deteriora y eventualmente también morimos, como también nosotros, muchos de nosotros, todos lo sabemos. Pero aquí está entonces lo que dice Pablo. Este ser que envejece, que se debilita en medio de la imperfección de esta vida o por la imperfección de esta vida, en 2 Corintios, en capítulo 4, versículo 7 y versículo 16, Pablo usa la figura de una vasija de barro para ilustrar la realidad de la fragilidad humana. Somos seres frágiles, mientras que en el versículo 16 de esa misma carta, Pablo va a revelarnos la realidad del deterioro y lo pasajero de la vida. Hay quienes se aferran tanto a la vida que no quieren salir. Hay quienes se aferran tanto al no envejecer que hacen todo lo posible para mejorar su aspecto físico, porque todavía les es difícil lidiar con esa realidad que eventualmente el cuerpo físico se deteriora, eventualmente el cuerpo físico también envejece. ¿Qué es lo importante y lo sorprendente? Es que lo que Pablo nos dice acá, que por muy deteriorado que sea el que se llegue el cuerpo, a pesar del envejecimiento que el cuerpo llega, a pesar de todo eso, Pablo dice que esta criatura frágil, el vaso, que viene a ser una ilustración de nuestra vida, de nuestro cuerpo, esta criatura frágil es recipiente de un poder extraordinario, el cual Pablo lo considera como una joya de un valor incalculable, un gran tesoro que no podemos ponerle precio. Este tesoro ha sido puesto en la vasija de barro. Este tesoro que Dios nos ha dado cuando llegamos a conocer a la persona de Jesucristo. Este tesoro que del cual llegamos a ser recipiente una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor y confiado en Él para salvación y vida eterna. Tiene poder para sostener esta vasija, para sanar esta vasija cuando es golpeada y cuando es agrietada por las dificultades, por los problemas, por las imperfecciones de la vida. Pero ¿cuál es ese tesoro? ¿Pero cuál es ese poder? Ese tesoro es el Evangelio de Jesús. Pablo mismo lo dice, que el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder el cual Pablo habla, que opera en nosotros las vasijas, es la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Recuerdan, hace mucho estuvimos hablando también de lo que Pablo escribía en una de sus cartas. Cuando Pablo enfrentaba una situación difícil, él dice que fue y oró 3 veces al Señor, pidiendo alivio, pidiendo que el Señor removiera aquel sufrimiento. Pero la respuesta que Dios le dio a Pablo, ya lo vimos en esa ocasión, en lugar de removerle toda esa situación difícil, Dios lo único que le dijo fue: mi gracia es más que suficiente. Y es cierto. ¿Qué más necesitamos nosotros en este momento aparte de la gracia de Dios? ¿Qué más poderoso que la gracia de Dios? ¿Qué más efectivo que la gracia de Dios? Y es esa gracia de Dios la que puede actuar en este momento en nuestra vida. Por eso Pablo dice que ante las imperfecciones de la vida y aún ante el riesgo, la cara de la misma muerte, Pablo dice: nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Entonces tenemos
en este tiempo, el consejo de Pablo es que escojamos o definamos la meta de nuestra vida. Segundo lugar, tenemos que darnos cuenta que la vida de este lado de la eternidad es imperfecta. Siempre nos va a faltar algo. Aquí nunca vamos a estar completos, porque lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, lo que buscamos, esa necesidad de ser saciados, eso no está acá, no está en esta vida. Por eso Pablo apunta hacia lo eterno, hacia lo trascendental, hacia donde está Dios mismo. Pablo entonces nos lleva al tercer consejo. En el versículo 18 del capítulo 4, 2 Corintios, Pablo dice, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no cesará jamás. Lo que Pablo nos está diciendo acá, que este es un momento tan importante, un momento decisivo en la vida del mundo y la vida nuestra también. Es nuestra oportunidad, es nuestro tiempo para fijar nuestra mirada en Jesús. Pero no es cierto que cuando las cosas van bien en nuestra vida, es fácil fijar la mirada en Jesús. Es fácil fijar la mirada y el deseo de nuestro corazón en las cosas del cielo. Pero ¿qué hay cuando las cosas no van bien? Como en la situación donde en este momento nos encontramos. ¿Qué tal cuando la vida se viene abajo? O miramos hacia arriba o miramos hacia abajo. ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi todo? Mi ayuda viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Y es hacia allá donde tenemos que fijar la mirada en momentos como este. Sí, eso no significa que estamos negando la realidad. Eso no significa que estamos tratando de entrar en una actitud de negación. La realidad es la realidad. Pero en medio de todo eso podemos alzar nuestra mirada hacia arriba, hacia las cosas donde está Dios, hacia las cosas que provienen del cielo como bendición de parte del Señor. Si Pablo nunca se dio por vencido, no fue porque Pablo era una persona testaruda, no fue porque Pablo insistió en seguir hacia adelante simplemente por seguir hacia adelante y demostrar que era una persona que nada lo derribaba, que era el insumergible del Nuevo Testamento. Pablo no siguió hacia adelante por ninguna de esas razones. Si él no se dio por vencido, fue porque mantuvo en Jesús la mirada, porque mantuvo su mirada en Jesús a medida que corría con paciencia la carrera de la fe en esta vida. Por eso Pablo en Filipenses dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, prosigo hacia adelante, hacia el premio, hacia lo que está adelante. Mire, mi abuela tenía un dicho y decía que agua pasada no mueve molino. Y es cierto, no podemos quedarnos viviendo en el pasado. No podemos quedarnos viviendo en lo, ojalá y yo hubiera, o si esto no hubiera pasado, si yo hubiera dicho, si yo hubiera decidido tal cosa. No podemos quedarnos en el pasado. La vida continúa, ¿sí? El tiempo continúa. Y si quedamos pensando solamente en las cosas del pasado, no podremos avanzar, no podremos darle lugar al Señor para que obre en nuestra vida y movernos de donde estamos hacia donde Dios quiere que estemos. Y no podremos en realidad contemplar las riquezas que tenemos reservadas en el cielo, de la cual la Biblia nos dice, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tenemos cuando entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que Pablo tiene su mirada fijada en Jesús. Fijar la mirada en Jesús no es una cuestión técnica, no es una cuestión de que vamos a ir a un libro, a una librería y vamos a encontrar un libro y nos va a dar exactamente cuál es la fórmula para mantener la mirada fija en Jesús en medio de cualquiera sea la dificultad que estemos atravesando. Fijar la mirada en Jesús, en primer lugar, es un asunto del corazón. Tiene que venir de lo más interior. Es un deseo, es algo que no podemos explicar, es algo que el corazón nos lleva, nos inclina a buscar poner la mirada en Jesús. Es un asunto también de la voluntad. Ni nadie puede obligar a nadie a fijar su mirada en el Señor. Nadie puede obligar a nadie, ni exigirle a nadie, ni manipular a nadie, buscar al Señor. Tiene que ser un acto de la voluntad. Tiene también que ser un acto de la intención. Tenemos que ser intencionales. Fijar la mirada en Jesús no viene sentándonos simplemente en el mueble
y esperar que de alguna manera fijemos nuestra mirada, nuestra atención. Tiene que ser con todas las potencias de nuestro ser, tiene que estar involucrada la voluntad, tiene que estar involucrada nuestro ser, tiene que estar involucrada la palabra del Señor, tiene que estar involucrada el deseo de querer ver a Dios manifestarse, trabajar, obrar en nuestra vida en este tiempo en el cual nosotros estamos atravesando. Tiempos sin precedentes, y razón tienen con llamarle tiempos sin precedentes. En tiempos sin precedentes porque nunca esto antes se había visto, pero también para nosotros es un tiempo sin precedentes porque más que nunca tenemos la oportunidad, más que nunca, de fijar de todo corazón, con nuestra voluntad y con toda nuestra atención, nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo hacemos para mantener la mirada fija en Jesús? Pablo nos da 4 pautas, podríamos decirlo. Vamos a quedarnos con la palabra pauta para tener un punto de referencia. Primeramente, en el versículo 2 del capítulo 4, Pablo dice que para mantener la mirada fija en Jesús, tenemos que renunciar y apartarnos de todo mal. Tenemos que renunciar al pecado y apartarnos de todo mal. No podemos estar, como dicen, no podemos tener a Dios y al diablo contento a la misma vez. No podemos. O nos optamos y decidimos por Dios, o simplemente optamos y decidimos por nuestra propia vida y mantener la vida como hasta ahora estamos haciendo. Pero tenemos que llegar a un punto de una renuncia voluntaria, de una renuncia intencional y un apartamiento de todo lo que tiene que ver con el mal. En el mismo versículo 2, Pablo nos dice que debemos tener cuidado de no cambiar la palabra de Dios por la mentira. En este tiempo tenemos que estar muy claros en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Lo que la palabra de Dios prescribe para un momento como este, en vez de abrazar mentira. Tengamos cuidado lo que estamos escuchando por allá afuera. Tengamos cuidado con toda palabra de mentira que se levanta diciendo que es palabra que viene de parte de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Vayamos a la Escritura, escudriñemos la Escritura, invirtamos tiempo en la Escritura, pasemos tiempo en la palabra del Señor. Así es que cuidado, no cambiemos la palabra de Dios por la mentira. Anunciemos a las personas que Jesús es el Señor. Tenemos que dar testimonio. Si nosotros que decimos ser del Señor caemos en el ataque de la ansiedad, en una desesperanza, ¿cómo pensamos ayudar y ministrar a las personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos porque hemos creído en Jesús? Tenemos que anunciar a las personas que Jesús es el Señor. Y esa es una declaración profunda, una declaración de grandes significados. Decir que Jesús es el Señor es decirle que Jesús está en control de esta situación, que no hay nada que se escapa a Él. La misma Biblia dice que todo está sostenido, que todo está en su orden y que si la vida sigue su curso y el universo mantiene su curso y su estabilidad, es porque el Señor mismo, Jesús, sostiene todo con el poder que emana de su palabra. Y esa es la palabra que el Señor nos da para sanarnos, la palabra que el Señor nos da para restaurarnos, la palabra que el Señor nos da para salvarnos, redimirnos y hacernos nuevas personas. Última pauta que Pablo nos da acá también. Tenemos que insistir en vivir en la luz que Dios ha hecho resplandecer en nuestro corazón para que conozcamos su gloria. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida es iluminada con el poder del Evangelio. Entonces, nuestra vida comienza a percibir las situaciones desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de la eternidad y no de la perspectiva de las circunstancias y de las limitaciones y imperfecciones de nuestra vida. Estamos hablando ahí del versículo 6 del capítulo 4, 2 Corintios. Así es que cuando ponemos la mirada en Jesús, entonces logramos entender que es Dios quien define nuestra identidad con claridad, precisión y precisión, no la situación en la que nosotros nos encontramos. Es Dios quien define nuestra identidad. Volviendo entonces a 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 14, dice Pablo ahí algo sumamente maravilloso. Dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Pablo nos recuerda una vez más que una vez que nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesús, una vez que nos hemos arrepentido,
que hemos confesado nuestros pecados y hemos pedido el perdón al Señor de todo nuestro corazón, en ese momento nuestro destino final ya se decide y no tenemos por qué temer en ningún momento, en ninguna circunstancia. Lo vemos, por ejemplo, en el ladrón en la cruz del Calvario, cuando está ahí los dos ladrones con Jesús. En ese momento que el hombre decide, en realidad, decide reconocer a Jesús por quien Jesús es, en ese momento Jesús le comunica a este hombre que su destino final ya había decidido en el momento que decidió poner su confianza en él. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por esa razón y en base a esa seguridad que Pablo dice acá, que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros, junto con a todos nosotros. Por esa razón, Pablo en el capítulo 5, versículo 1 declara que aunque esta vida física se deteriore, aunque todo perezca, aunque no tengamos nada en esta vida, aunque lleguemos al punto mismo de morir, Pablo dice, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Esa es la garantía. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y cuando esté todo listo, yo mismo, la promesa de Jesús, voy a venir, voy a volver para llevarlos conmigo mismo. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo acá? Pablo entiende que Dios está en control de todo, que detrás de toda situación que nos ocurre, por difícil que es, siempre hay un propósito elevado y digno. Debemos tener esa seguridad. Dios está en control. El hecho que todavía hay algunos que no se ha detenido todo esto, no significa que esta situación se le ha salido de las manos a Dios. El hecho que todavía se estén contando muertos y cosas, no significa que Dios se ha quedado de brazos y no tiene la solución para esta situación. Detrás de todo, Dios está en control. Detrás de todo también hay un propósito elevado y digno. ¿No será que a lo mejor para nosotros, los que creemos en Jesús, el propósito es que verdaderamente busquemos más al Señor y nos acerquemos más al Señor, que definamos en realidad en dónde estamos parados en nuestra fe, que definamos nuestro compromiso de una vez y por todas con el Señor, que decidamos en realidad el Evangelio para nosotros, que afiancemos nuestra fe, que nos definamos por la Escritura, que nos definamos por el Señor mismo. Pero bueno, yo sé que para todos este ha sido un viaje largo y agotador. Para mí lo ha sido. No es fácil acostumbrarse a esta nueva normalidad en la cual estamos, en la cual obligatoriamente hemos entrado. No es fácil estar desde a este lugar donde estoy ahorita compartiendo con ustedes sin verlos, sin tener verles sus rostros. No es fácil, no es fácil. Pero lo cierto es que todos nuestros planes han cambiado y hemos tenido sobre la marcha que aprender una cantidad de cosas nuevas, cosas de la tecnología, por ejemplo. Hemos tenido también que ajustarnos a toda esta situación que estamos viviendo, pero hay algo que quizás a veces no tenemos en cuenta o a veces no nos percatamos y es esto. Como usted ve, en medio de todo, la vida continúa. El tiempo sigue. Y si la vida continúa, y si el tiempo todavía es, y si todavía estamos acá, es simple y sencillamente porque Dios está en el trono, porque Dios está gobernando, porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Qué quisiera yo hacer? ¿Cuánto más quisiera yo motivarle, levantarle los ánimos, estar ahí presente? Pero en realidad tengo que llegar a darme cuenta que en este punto no sé qué más decirle a ustedes para alentarlo. En estos tiempos sin presidentes, no sé qué más decirle, excepto quiero decirle, quiero recordarle que no es el fin. Esto no es el fin. Esta es una etapa transitoria. Tenemos que transicionar de donde estamos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios,
en nuestra relación como familia, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro servicio con el Señor, en nuestra entrega, en nuestra devoción, en nuestra confianza. Tenemos que transicionar de donde estamos en esas áreas de la vida que con toda seguridad a lo mejor no están del todo bien firmes. Tenemos que transicionar hacia donde Dios quiere que nosotros estemos. Tenemos que hacer esa transición. Y hasta que no hagamos esa transición, no vamos a poder percibir el propósito de Dios en esta situación difícil. No podemos ganarle tiempo al tiempo. No podemos detener el tiempo. No podemos cambiar esta situación. No podemos, simplemente no podemos. Pero lo que sí podemos hacer es seguir adelante, confiando en el Señor, agarrados del Señor, confiando en la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones. Es lo que dice la Biblia, que debemos atesorar la palabra del Señor no tanto en nuestra mente, sino en nuestro corazón y poner por práctica lo poco o mucho que el Señor haya revelado a nuestra vida, a nuestro nivel familiar, a nuestro nivel personal, a nuestro nivel de compromiso con el Señor. Es hora entonces de transicionar y de hacer lo que Dios nos pide. ¿Por qué razón? Porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos parte de un propósito elevado, un propósito digno, y hasta que no entendamos esto en estos momentos, hasta que no entendamos que no se trata de nosotros mismos, que no se trata de nuestros planes, que no se trata de cómo que yo creo a Dios a mi manera, que yo sirvo a Dios a mi manera, que yo hago las cosas lo mejor que puedo. No se trata de eso. No, hasta que no entendamos que es todo acerca de Dios, su plan, su propósito, su amor, su gracia, su misericordia, el deseo que Dios tiene de cambiar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser, el deseo que Dios quiere de llevarnos a la presencia misma suya en el momento que partamos de esta vida. Hasta que no entendamos eso, la vida no tendrá ningún sentido y no tendremos en realidad ninguna motivación para vivir y seguir viviendo de este lado de la eternidad. En este tiempo difícil, denle paso a la gracia de Dios. Dele paso a la gracia de Dios y usted va a darse cuenta cómo el Señor va a hacer solo lo que Él puede hacer, salvarlo y guardarlo. Piense en todas estas cosas que estamos compartiendo acá y cobre ánimo, ¿cómo le digo? Mire hacia arriba, hacia allá, hacia donde está el Señor, donde vienen las promesas, de donde viene todo don perfecto y toda buena dádiva, como dice la palabra del Señor. En este tiempo de prueba, no tomemos la vida cristiana muy livianamente. No pensemos que este es un tiempo de vacaciones espirituales. El hecho de que estamos distanciados no significa que estamos bien. Tenemos que tener muy en claro eso. Prestemos atención a Dios. No miremos este tiempo que estamos conectados como un programa más, como algo de que hay que hacerlo. Sentémonos, pongámosle el corazón, pongámosle el espíritu, pongámosle el amor, la reverencia, el espíritu de adoración, de gratitud, de sumisión, de reflexión, de obediencia que requiere un momento como este. ¿Cómo? Prestando atención a Dios. Préstele atención a Dios. Mantenga su devoción a Dios por encima de cualquier cosa, pero sobre todo sea fiel a Él, pase lo que pase, venga lo que venga. Total, sin última instancia, nos toca morir, que para muchos es la tragedia que no tiene solución. Para nosotros en realidad es ganancia. Pablo lo dice, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así es que sea que vivamos, sea que muramos, ¿cuál es el problema? Somos del Señor, pertenecemos al Señor y se nos ha garantizado que no pereceremos porque tenemos esperanza y tenemos el Evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que solo Dios, ponga cuidado, que solo Dios es poderoso y solamente Él es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Solamente Dios es poderoso. Consecuentemente, entonces, y con esto terminamos, hermanos, amigos, ánimo. El Señor nos acompaña. Y si el Señor nos acompaña, no tenemos por qué temer. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar
que Dios ha prometido exonerarnos de las situaciones y las aflicciones de la vida. Pero si hay algo que Dios ha prometido es que su presencia irá con nosotros. El Señor Jesús dijo, he aquí mi presencia está con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Tenemos esperanza, hay esperanza. Y hay esperanza porque Dios es, hay esperanza porque Dios reina, hay esperanza porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Como Pablo dice, en medio de todo esto hay todavía esperanza para un mundo agonizante, para un mundo en confusión, para un mundo que, a no ser por la gracia de Dios, se precipita hacia la perdición eterna. Usted y yo tenemos esperanza. Comuniquemos esa esperanza a las personas. Vivamos esa esperanza aquí en nuestro corazón, no acá. Que esa esperanza que nos cautive, que esa esperanza sea lo que en realidad tome posesión de nuestra vida en momentos como este. Tenemos esperanza porque Dios es bueno, Él nos ama. Por eso, por lo tanto, venga lo que venga, como quiera que venga, donde quiera que venga, nosotros podemos seguir hacia adelante con un espíritu de adoración. En este tiempo adoremos al Señor con un espíritu de gratitud. Démosle gracias al Señor, porque sí, a lo mejor no tenemos lo que quisiéramos y no podemos hacer lo que quisiéramos hacer, pero sabe una cosa, Dios ha sido bueno con nosotros. Y aquí estamos, usted ya sentado viendo este tiempo de que estamos compartiendo, y aquí estoy yo también, y gracias a Dios estamos bien dentro de lo que se puede. Gracias a Dios por eso. Así que más bien entonces sigamos adelante, adorando al Señor y diciéndole, Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hasta aquí, Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor es fiel y Él cumplirá toda palabra que nos ha hablado. Pero nosotros tenemos que ponernos de nuestra parte, tenemos que buscarle, tenemos que rendir nuestra vida, tenemos que definir de una vez y por todas de qué lado estamos. Si somos del Señor, sigamos al Señor. Y si no somos del Señor, pues cada quien sabrá, pero tenemos que definirnos. Pero como dijo Josué al pueblo de Israel, te escojan ustedes a quien van a servir. Eso es problema suyo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo espero que esa sea también la meta de su vida. Venga lo que venga, mi casa y yo serviremos al Señor. Terminamos orando en esta tarde y encomendando nuestra vida al Señor. En este tiempo difícil, Señor, te pedimos que por favor nos ayudes, que por favor nos fortalezcas. Que nos ayudes a ver, Señor, la esperanza que tú nos has dado. Que nos ayudes a ver, Señor, que no solamente, Señor, tu bendición nos acompaña, sino también la presencia misma tuya. Y sabemos, Señor, que el tiempo pasa y en medio de todo, Señor, todos tus propósitos son cumplidos. En medio de todo, Señor, tu voluntad y tu palabra que nos envías llegan a cumplir el propósito para el cual has enviado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a seguir hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo importante. Ayúdanos, Señor, a elevar nuestra mirada, nuestro corazón por encima de todas estas cosas que estamos viviendo y elevarlas, Señor, hacia las alturas, hacia el trono de la gracia, donde ahí en este momento podemos hallar gracia y misericordia para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de todo lo terrenal y a vestirnos, Señor, de las cosas que tú nos has dado, porque en ti, Señor, hemos sido hechos nuevas criaturas. Ayúdanos, pues, Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos, a seguir hacia adelante. Venga lo que venga, confiando en ti, Señor, porque tú, Señor, no nos defraudarás. Tú seguirás con nosotros hasta el último día de nuestra vida y nos tomarás, Señor, por la mano para introducirnos a tu presencia. Gracias por la confianza que tenemos. Gracias por el evangelio que nos has dado. Gracias porque nos has ayudado a creer para poder ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendícenos, pues, Señor, en esta semana y ayúdanos, una vez más te lo suplico, a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos y damos gracias por todo lo que hasta este momento nos has dado y lo que has hecho con nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, que tengan una muy bonita semana, un buen tiempo de familia el día de mañana, que es un día festivo acá. Recuerden mantenerse conectados, orando. El martes no se olvide conectarse con nosotros y para orar y compartir. Que el Señor les bendiga y tengan una muy, muy, muy bonita semana. El Señor les guarde. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansado de tanto luchar. En tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se muevan los montes frente a mí, aun cuando no se abran las aguas hoy aquí, aun cuando no respondas cuando yo clamo a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se muevan los montes frente a mí, aun cuando no se abran las aguas hoy aquí, aun cuando no respondas cuando yo clamo a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se muevan los montes frente a mí, aun cuando no se abran las aguas hoy aquí, aun cuando no respondas cuando yo clamo a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti, Jesús, confiaré en ti, confiaré en ti. Gracias por haberse sintonizado hoy con nosotros. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para usted y también para su familia. Qué lindo saber que tenemos un Dios en el cual nosotros podemos siempre confiar, independiente de las circunstancias. Nos vemos el próximo domingo, aquí en vivo a las 2:30 de la tarde por medio de live.ibbetel.com. Que tengan una semana llena de bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.